La eficiencia a la hora de construir es fundamental para lograr un espacio bioclimático interesante en donde vivir, compartir, habitar. Por eso estuvimos hablando con Jorge Sapkowski. Él es ingeniero, doctor ingeniero de la Universidad de La Plata en arquitectura y nos explica fundamentos básicos para la eficiencia. Hoy en día la huella de carbono nos obliga a ser más eficientes en todas las cosas que hacemos y la eficiencia energética obviamente no puede quedar afuera porque la energía es lo que nos mueve, ¿no? Sí, la verdad que sí, y hay muchas cuestiones relacionadas con esto y en qué temas y qué áreas se puede ser más eficiente y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Cuando uno piensa en los distintos momentos de las construcciones en las que habitamos todos los días, al comienzo eran eficientes térmicamente porque no había sistemas para enfriar y después empezaron a ser más lindas y por ahí no tan eficientes y ahora se vuelve al tema de ser más eficientes en las construcciones. Y no, esto es relativo, o sea, el concepto del confort fue cambiando a lo largo del tiempo y en el caso de Argentina son muy pocos los edificios de principios del siglo XX que tenían algún sistema de climatización. Entonces, que yo recuerde, el primer edificio con aire acondicionado es del año 1936 y es el edificio Alas, que en ese momento fue el edificio más alto del mundo, en hormigón armado y que bueno, tenía aire acondicionado central. Pero la eficiencia no era un concepto que se tenía en cuenta. La eficiencia se comienza a tener en cuenta cuando hay una restricción por el acceso a los recursos fósiles y es a mediados de los años 70, con la crisis del petróleo, y es cuando los países árabes deciden organizarse y decir ustedes extranjeros no nos van a fijar cuánto es lo que vale lo que nosotros extraemos de nuestro suelo, lo vamos a fijar nosotros. Y ahí se crea la OLP y entonces fijan una tarifa y entonces el mundo colapsa. Todos esos enormes autos americanos se quedan sin energía. Europa, por suerte, ya sus autos eran más pequeños porque venían de la posguerra, con lo cual eran más eficientes, no por ser eficientes, sino por cuestiones de restricción al acceso de los recursos energéticos que en ese momento no tenía Estados Unidos. En la Argentina todos hemos sido educados en que somos un país enorme, rico, tenemos recursos de sobra para todo. Tenemos una enorme ego y una enorme soberbia que nos hace creernos mejores que todos, pero somos una banda de estúpidos. ¿Y por qué? Porque no cuidamos esos recursos y entonces durante la década de los 90 nos quedamos sin recursos fósiles por una combinación de estupideces sucesivas. En ese contexto terminamos con una crisis, con una agonía terrible. Y eso es hacia mediados del 2015, donde ni siquiera le podíamos pagar a bolivianos por el gas que necesitábamos y no le podíamos pagar al mundo por los barcos metaneros que atracaban aquí en Bahía Blanca. Eso quiere decir de que no teníamos 50 millones de dólares por cada barco que tenía que entrar a descargar. Ahora ese barco ya se fue, ¿sí? El que gasificaba. Y nos empezamos a enterar de las tramas de corrupción que habían. La cuestión es que, a pesar de que tenemos vaca muerta no es un recurso infinito, cuesta mucho sacrificio, mucho dolor para el pueblo argentino tener que pagar de más ahora todo un poco para poder seguir sacando ese gas neuquino. Eso sin considerar de que la Argentina, después de Estados Unidos, tiene la segunda mayor reserva mundial de combustibles fósiles no convencionales. Pero acá parece que estoy hablando como ministro de Energía y tengo que hablar de arquitectura. Pero la cuestión es que los edificios no funcionan si no les metemos energía. Sin energía no pueden funcionar.
Entonces, ¿existe la posibilidad de que consuman un 30, un 50, un 60, un 80, un 90% menos? Sí. ¿Sabemos cómo hacerlo? Sí. Tenemos instrumentos de regulación, normativas y otro montón de cosas para poder hacerlo. Sí. Tenemos formación de posgrado para que los que quieran se puedan formar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que falla? Es la pregunta que yo le hago a los que están escuchando. Pero en la Argentina se están empezando a ensayar, por lo menos están empezando a hacer edificios con normativas LEED, con normas que también se están desarrollando para la Argentina, ¿no? En eficiencia energética me refiero. Bueno, eso del LEED es todo un problema, ¿no? Porque no son normas para nosotros. Porque el LEED es un protocolo americano basado en normativas americanas para una cultura constructiva americana, para un modo de vida americano, y donde pondera problemas que le pertenecen a los americanos. Entonces nuestro problema hoy es la eficiencia energética. La norma, digamos, el paquete de normas ASRAE que están dentro del protocolo de certificación de sustentabilidad de LEED prácticamente no le da importancia a la eficiencia energética. Eso quiere decir de que en el caso, el mayor puntaje que uno puede obtener, el peso total en esa matriz de checklist que se arma, no llega al 18%. Eso quiere decir de que uno puede hacer un edificio LEED sin ser eficiente energéticamente. Sin ser eficiente energéticamente. Preparados naturales, cosmética natural. Ella es ingeniera química y hace preparados naturales para que podamos vivir un poco más en armonía con lo que nos rodea. En este caso tenemos un paso a paso de cómo preparar un repelente en spray. Las tinturas se pueden utilizar así concentradas como una manera de incorporar principios activos de las plantas a preparados como shampoos, cremas, tónicos, lociones, etc. Y se pueden usar también simplemente diluidas al 50% en la forma que se llama loción, para uso como vulnerario, es decir, para limpiar y desinfectar heridas. Hay tinturas de determinadas plantas como el romero, el laurel, el aguaribay, el clavo de olor también, que se utilizan para dar friegas, para alivio de dolores en articulaciones, en caso de golpes o en casos de reuma. Los principios de las plantas a través de las tinturas ayudan a desinflamar y a mejorar la circulación en este caso. También se pueden incorporar tinturas a limpiadores ecológicos y bueno, en este caso vamos a hacer uso de ellas para preparar un repelente. En el caso del repelente que vamos a realizar hoy, las tinturas madre que seleccioné son clavo de olor y lavanda por sus propiedades como repelente de insectos, de mosquitos, piojos, pulgas. Hay otras plantas que se dan bien en nuestra ciudad y que se pueden usar con el mismo fin. Entre otras puede ser el geranio que se llama citronela, que llamamos acá comúnmente citronela, es Geranium graveolens. Se puede utilizar también las hojas del eucalipto, las hojas del aguaribay, el clavo de olor, la melisa, cedro, vetiver, entre otras. Básicamente el repelente consta de una mezcla de tinturas madre a la que también se le agregan aceites esenciales puros y naturales que también provienen de las plantas pero se extraen a través de un proceso que se llama destilación por vapor de agua. Estos son extractos muy concentrados que, digamos, serían la parte concentrada aromática de la hierba. También estos aceites esenciales que usamos en este repelente son lemongrass, lavanda y citronela java. Tienen propiedades como repelentes de insectos, de modo que también van a aportar y enriquecer el repelente.
El resto de los ingredientes que utilizamos son agua destilada y agregamos, esto es opcional pero recomendable, un porcentaje de glicerina vegetal apta para cosmética para suavizar la fórmula y evitar que el alcohol contenido en la tintura madre reseque la piel. Por último, como advertencias, si bien los ingredientes que utilizamos en el repelente son de origen natural, los aceites esenciales y plantas aromáticas también pueden causar reacciones alérgicas a personas particularmente susceptibles a estos compuestos, así que siempre antes de utilizar un producto es recomendable hacer una prueba de alergia en el antebrazo y en el caso de niños menores de 2 años rociar solamente en la ropa, evitando el contacto con la piel. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Nos vamos al corte, enseguida volvemos, pero antes de irnos al corte, te cuento que está en marcha Fiesta Sustentable. ¿Qué es Fiesta Sustentable? Míralo. Arma tu arbolito de Navidad reciclado. Sácale una foto, mándala a info@sustentartv.com y ahí participas. Hay 2 categorías. Una es municipios, empresas e instituciones y la otra es personas particulares o familias. Dale, apúrate, porque tenés muchos premios. Pintura, mochilas y también bicicletas. ¿No vas a participar? info@sustentartv.com.